Cada noticia es un motivo para seguir luchando. Colombia Informa, Agencia de Comunicación de los Pueblos. Paneles, foros, simposios, marchas en esta semana comprendida del 20 al 25 de septiembre. Eventos que se están haciendo simultáneamente en municipios como Barrancabermeja, en Bogotá, en Ibagué, en San Martín, en Puerto Boyacá y en Bucaramanga y otras regiones donde el gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos piensa desarrollar proyectos de explotación de hidrocarburos no convencionales bajo la técnica fracking. Este evento es convocado por varias ONGs que quiero referirlas dándoles las gracias a todas y a todos por la divulgación que se ha hecho y la presencia activa de todas las ONGs, el Movimiento Ríos Vivos, el Observatorio Minero Ambiental, la Corporación Compromiso, el Movimiento Sí Podemos, el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Energía con Responsabilidad Social, la Unión Sindical Obrera y la Asamblea Departamental de Santander, que en pleno se unió al rechazo al fracking en nuestro departamento y en el país. Y saludo de manera especial al diputado Óscar San Miguel y al diputado Mario Cárdenas, que han acompañado plenamente el rechazo y las diferentes manifestaciones que se están realizando en Santander y en el país. Para el día de hoy se contempló la presencia de expertos del orden internacional y del orden nacional. Nos acompaña, ya están aquí todos los conferencistas, la doctora Claudia Campero, geógrafa de la Universidad Autónoma de México. Bienvenida, doctora Claudia. Gracias, un aplauso para ella. Acaba de llegar a la ciudad. Magíster en Planeación y Desarrollo de la University College London, miembro fundador de la Alianza Mexicana contra el Fracking y Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua. Actualmente realiza campañas masivas en defensa de los ecosistemas, fuentes hídricas, no solo en México, sino en Latinoamérica y en el mundo entero. Y nos acompaña el doctor Alberto Acosta. Estudió Economía de la Energía, Geografía, Economía Industrial y Administración de Empresas en la Universidad de Colonia, en Alemania. Es profesor investigador, fue ministro de Minas y Energía y presidente de la Asamblea Constituyente en México. Y tenemos un conferencista adicional que nos acompaña, la doctora Claudia Campero nos lo permitió que estuviera en el foro, que es el doctor John Aguilar. Vamos a abrir un espacio para que el doctor John Aguilar, que reside en los Estados Unidos, nos acompañe sobre su conocimiento y experiencias vividas en lo que refiere al tema de fracking. Y nos acompaña también el ingeniero Óscar Vanegas Angarita, ingeniero de petróleos, profesor de la Universidad Industrial de Santander, asesor de la Comisión Quinta del Senado de la República y de la Comisión de Asuntos Mineroenergéticos y Ambientales y asesor de la Mesa Nacional de Asuntos Mineroenergéticos y asesor de la Unión Sindical Obrera. Yo quiero pedir un aplauso para todos los conferencistas. Es un evento profundamente académico, pero también un evento que busca ilustrar a todas las comunidades lo que es la técnica de explotación de hidrocarburos no convencionales llamado fracking. Muy pocos lo conocen. Hemos tenido la oportunidad de conocerlo y saludo de manera especial a mi profesor de la Escuela de Ingeniería de Petróleos, Aristóbulo Bejarano Wallace, al ingeniero Oscar Tapias, y por ahí había otro profesor mío, Arnoldo Morales, petrolero también de la UIS. No es un tema que no sea del interés general, es un tema que corresponde a el interés general de los santanderianos y de los colombianos. Aquí
marchamos históricamente por la defensa de los páramos, del páramo de Santurbán, extensivo y a todos los páramos y a todas las fuentes hídricas superficiales y subterráneas o los acuíferos. Lo que se está haciendo en el día de hoy obedece, vuelvo y repito, al interés que existen por parte de las corporaciones que mencionamos, extensivo en todo el país, y también por la academia, y igualmente por las corporaciones y por los que consideramos el agua y los ecosistemas y las fuentes hídricas son el factor prioritario para... Y ese camino no solo pasa porque callen las armas, algo muy importante, sino porque dejemos de lado las violaciones a la madre tierra como las que produce el fracking, la megaminería, el petróleo y el extractivismo en general. En ese sentido hay que comprometerse por una paz activa, por una paz que diga sí a la vida y no a la muerte, como la que lleva el fracking y este tipo de tecnologías. Permítanme también que les diga, y con las disculpas del caso, que conozco de lo que estoy hablando. Tuve la oportunidad, el privilegio de estudiar en Alemania economía en la energía en los años 70, hace mucho tiempo atrás. Soy economista, no soy doctor. En ese sentido tuve la oportunidad de estudiar y prepararme para el aprovechamiento del petróleo en mi país. Trabajé una y otra vez en la empresa estatal de petróleo, ayudé a conformar la unidad de planificación, fui gerente de comercialización, marketing manager, como se decía en el mundo petrolero. Fui también funcionario de la Organización Latinoamericana de Energía, consultor de la Organización Latinoamericana de Energía y fui ministro de Energía y Minas. Así que puedo decir, parafraseando a José Martí, que conozco al monstruo desde adentro, sé de lo que estoy hablando. En alguna época, hasta hace no muchos años, creía que había tecnologías limpias que podían impedir grandes afectaciones a las comunidades y a la naturaleza. Estaba equivocado. He llegado a la conclusión de que si se cree que puede haber una minería sustentable o minería responsable, una explotación de petróleo, fracking o no fracking, responsable, es como creer que Drácula se volvió vegetariano y que le podemos encargar el cuidado del banco de sangre. No hay esas posibilidades. Pero ¿cuál es la realidad del mundo de la energía y del mundo del petróleo? Mi intervención en esta mañana se centrará en una lectura rápida de lo que podemos denominar una lectura geopolítica de la energía y del petróleo. El punto de partida aquí es entender que la historia de la humanidad es la historia de la energía. La disputa por la energía está desde los orígenes en nuestros genes, podríamos señalar, buscando de alguna manera controlar la energía para mejorar las condiciones de vida. ¿Se imaginan ustedes cuál sería la emoción que sintieron nuestros antepasados cuando lograron controlar el fuego y tratar paulatinamente de conseguir mejores niveles de vida? La lucha por la energía, el control de la energía está en la historia de la humanidad. Pero más aún, en la historia del capitalismo están los combustibles fósiles. Inicialmente el carbón y posteriormente los combustibles fósiles líquidos, sobre todo el petróleo. Gracias al petróleo, el capitalismo ha podido expandirse por el planeta de una manera vertiginosa, ocupando muchísimos territorios y muchísimos espacios de la vida cotidiana de los seres humanos. El petróleo es, en esencia, la base material del capitalismo. Y esta energía, sobre todo los combustibles fósiles, son indispensables para entender las lógicas de acumulación que dan paso al fracking, que dan paso a la explotación del petróleo en el subsuelo marino, que dan paso a la explotación del petróleo en el Ártico, por ejemplo, en Alaska y en otras regiones anteriormente inaccesibles. Pero hay que tener claridad que la explotación del petróleo, la búsqueda de petróleo, la búsqueda de minerales, tiene que ver con el poder. Es una cuestión eminentemente política. Muchas veces escuchamos que estas cuestiones las resuelven los técnicos y que las tecnologías van a dar las respuestas adecuadas. Y los ciudadanos y las ciudadanas que no somos expertos en esas materias complejas tenemos que mantenernos al margen. No, al contrario. Todas estas cuestiones son eminentemente políticas.
Todas estas cuestiones tienen que ver con el poder, con la acumulación de capital, y en ocasiones hemos visto que hay incluso guerras por las disputas de los recursos energéticos, de los recursos petroleros. La dolorosa guerra entre nuestros hermanos, entre Bolivia y Paraguay, la guerra del Chaco en los años 30 en el siglo pasado, tenía un telón de fondo, la disputa de empresas petroleras. Algunos conflictos que tuvimos con el Perú, en Ecuador, tenían telón de fondo disputas energéticas. Y así podemos ir viendo, pero sin quedarnos mucho en historia. Basta recordar con la invasión de los Estados Unidos y la OTAN al Irak hace no mucho tiempo atrás, que se justificó porque este señor Hussein, un personaje de ingrata recordación, habría tenido armas químicas y habría tenido armas incluso que podían afectar la estabilidad del planeta. Lo que se buscaba es petróleo, el control del petróleo. La historia del petróleo es la historia de las violencias, es la historia del capitalismo en su expresión más brutal. Y en ese sentido nosotros tenemos que entender de qué estamos hablando. Y no nos olvidemos, siempre el control de la energía marca las estructuras políticas y sociales de una sociedad. Simplemente les recuerdo cómo fue hace muchos años, muchísimos años, uno de los primeros flujos de extractivismo brutal que se dio en el planeta. Hace más de 500 años, cuando llegaron los españoles a América y se produjo una hecatombe demográfica, nunca sabremos cuántos indígenas fallecieron por la llegada de la voracidad española y la voracidad europea, ese capitalismo naciente, 70 o 30 millones de personas. El hecho real y cierto es que ante la desaparición masiva de indígenas, a los que se les consideró al inicio como subhumanos, incluso sin alma, se trató de alguna manera paliar con la importación, entre comillas, de seres humanos, la esclavitud. Y eso exigía gobiernos autoritarios. Y eso no nos olvidemos. La forma de utilización de la energía marca las características de una sociedad. Sociedades que dependen de productos como los altamente contaminantes provenientes de la energía nuclear requieren estados poderosos, nucleares, como se dice, que nos garanticen el control de esos residuos radioactivos por miles de años. Ese es un punto de partida para mí fundamental y claro. Otro aspecto clave: no nos olvidemos que cuando hablamos de temas energéticos en la actualidad, estamos hablando de temas que atañen a la alimentación de los seres humanos, estamos hablando con temas que atañen a la situación social de los seres humanos, a la situación ambiental, a la situación económica. Un incremento de los precios del petróleo provoca con frecuencia respuestas que son realmente contrarias a lo que sería el sentido común, si alguna vez existiera ese sentido común. Sube el precio del petróleo y para sostener el abastecimiento de los combustibles fósiles, de gasolinas, por ejemplo, ¿qué es lo que se hace cuando no hay acceso al petróleo? No quieren que siga subiendo. Se produce alimentos para los autos, los agrocombustibles o biocombustibles, destinando cada vez más espacios de territorio para producir esos alimentos para los automóviles y no para los seres humanos. Aumenta el hambre en el planeta. Eso también provoca los incrementos de los precios del petróleo, que se busquen todos los resquicios de la tierra, recursos naturales, petróleo, y lo mismo está sucediendo con los minerales. Entonces no nos olvidemos de que hay que hacer un análisis político integral de esto y tengamos presente que el petróleo está en nuestra vida cotidiana, en prácticamente todas nuestras cosas. Si por alguna razón que este rato no la tengo clara, simplemente me imagino, por un arte de magia, un artilugio, desapareciera todo lo que llevamos puesto que tenga origen del petróleo, nos quedaríamos casi todos desnudos. El uso del petróleo es una realidad indiscutible. Frente a eso, tenemos que preguntarnos cuál es el escenario en que esto se mueve. El petróleo representa, los combustibles fósiles representan más del 83, 85, 86% de todo el consumo primario a nivel planetario. Se estima que al día se están extrayendo cerca de 93,000 barriles de combustibles líquidos, de hidrocarburos líquidos. Combustibles convencionales alrededor de 80,000 barriles diarios, y el resto son otro tipo de combustibles. Pues esto es un primer dato importante. No todo el petróleo que se comercializa a nivel mundial puede ser considerado como petróleo convencional. Comienzan a aparecer otros petróleos u otros derivados líquidos u otros combustibles líquidos, fósiles por supuesto, como los del fracking. Pero este es un primer tema clave.
La economía del mundo, por lo pronto, y en las próximas décadas, dependerá en gran medida de los combustibles fósiles. Este es un punto clave. La energía nuclear no representa el 3% en la actualidad y tiene límites muy claros. Es muy difícil que se amplíe eso, incluso por las limitaciones de las disponibilidades de los combustibles que se utilizan, el uranio y otros de esa naturaleza. Vendrá algún día el tema no de la fusión, sino el tema de la fisión, el de la fusión quiero decir, y naturalmente las energías alternativas todavía tienen una participación muy limitada. Y ojo con las llamadas alternativas, energías alternativas y limpias. No todas son ni alternativas ni tan limpias. En el Istmo de México, en Huantepec, en la parte más estrecha de México, por ejemplo, hay una utilización masiva de aerogeneradoras, energía eólica, gran cantidad, y parecería que eso es algo positivo. No necesariamente es positivo. La forma en que se utiliza da lugar a una serie de afectaciones terribles a la naturaleza y terribles a las comunidades. Y ahí aparece una pregunta clave: ¿para qué se utiliza esa energía? ¿Quién se beneficia de esa energía? ¿Cómo se produce? Se produce en función de atender las demandas de las empresas mineras, se produce en función de atender las demandas de las empresas que generan monocultivos. Entonces, este es un punto adicional y en ese sentido también presento otra lámina que puede ser interesante. El grueso de la energía eléctrica se produce todavía en el planeta gracias a combustibles fósiles. Y nosotros tenemos que ir apostando a una civilización que tenga más energía eléctrica que otro tipo de energía, pero energía eléctrica no conseguida, generada con combustibles fósiles o con energías alternativas que no resulten ser sustentables y que en realidad lo único que hacen es seguir ahondando este esquema de destrucción del planeta. ¿Dónde está el petróleo? Esta es otra pregunta importante. No está equilibradamente distribuido el petróleo. El petróleo está en sitios claramente identificados, sobre todo lo que conocemos como el Oriente Medio y también en América del Sur. En América del Sur, Venezuela. Y esta lámina todavía podría cambiar si incorporamos lo que conocemos como petróleos no convencionales, los petróleos pesados, los esquistos, las arenas bituminosas, en donde hay una enorme disponibilidad en el país vecino Venezuela. Este es un tema que a nosotros nos tiene que también interesar como latinoamericanos, porque nosotros somos una de esas regiones que podríamos en el papel autoabastecernos de energía, pero exportamos energía y no estamos autoabastecidos de energía y no controlamos las tecnologías que se utilizan. Otro dato interesante y preocupante. Anotaría yo, para completar esta reflexión, que asimismo, como las energías, el petróleo se concentra en pocas regiones, son pocos los países que consumen la mayor cantidad de recursos petroleros, de recursos provenientes de los combustibles fósiles como el carbón. Y ahí tenemos Estados Unidos, Europa, China, India. Y hemos visto, me concentro muy rápidamente en el tema de la evolución de los precios del petróleo. Aquí tienen ustedes una lámina donde ven cómo ha evolucionado el precio del petróleo en las últimas décadas. Es el crudo Brent. Esta es una información que nos dan el país de España y hace una información de cómo ha evolucionado. Claro, habría que llevarle, los que son economistas entienden muy bien esto, a valor presente, porque no es lo mismo el precio de $100 por barril del año 2014 que el precio de $40 por barril en el año 1981, luego de que se produce la caída del Shah de Persia y entran los ayatolas en el Irán. En ese contexto habría que poner los precios en valor presente para poderlos comparar. Pero lo que me interesa aquí es preguntarme ¿por qué subieron tanto los precios de los hidrocarburos en los últimos años? ¿Cuáles fueron aquellos factores que están detrás del incremento de los precios de los hidrocarburos? Sin lugar a dudas, un aumento de la demanda, pero no un aumento sostenido de la demanda en los Estados Unidos y Europa, que desde el año 2008 están atravesando una crisis que no ha terminado. El incremento de la demanda ha sido particularmente de la China y de la India. Yo anotaría el caso de la China. En los 10 primeros años de crecimiento de la China, a ritmos del 8, 9 y más por ciento al año, la China en los 10 primeros años demandó el 10% de los recursos naturales producidos en el planeta. Los 10 segundos años demandó el 30%. Y eso explica entonces por qué había un incremento de los precios. Esa es una primera aproximación.
Una segunda aproximación muy importante tiene que ver con el hecho de que el petróleo es parte de la estructura de especulación financiera mundial. Ustedes conocen muy bien que el petróleo se vende también en el mercado de futuros, y ahí anotaría algo que es esencia del sistema capitalista. El viejo Carlos Marx, que algunos de ustedes han de haber leído algo de él, decía en el tercer tomo del Capital, en el capítulo 25 dedicado al capital y al crédito ficticio, citando a un banquero, a un señor Guibart, que habría escrito algo en 1834, que, en otras palabras de lo que está en la lámina atrás, no es fácil identificar dónde termina la fase productiva de una empresa capitalista y dónde empieza la fase especulativa. El capital acumula siempre, sea produciendo o sea especulando, produciendo en base a la sobreexplotación de la mano de obra o la sobreexplotación de la naturaleza. El capital es un sistema que sofoca la vida del ser humano, el trabajador, y la vida de la naturaleza, cuando explota el fracking, por ejemplo, o la megaminería en el caso de la colosa, la aspiración del Anglo Ashanti Gold. En ese sentido, entonces, hay que anotar en estos análisis no solo el aspecto económico puro y duro de la producción para aumentar, satisfacer la demanda, sino los aspectos especulativos. Y anotaría que esto también se debe, el incremento de los precios del petróleo, a un hecho real. La cantidad de yacimientos grandes que se van descubriendo en el planeta va disminuyendo aceleradamente. Ustedes tienen en esta lámina dos barras. La barra más pequeña es la que nos dice el número de los yacimientos grandes descubiertos desde, no sé si alcanzan a ver, desde 1900, y llegó a un pico allá en la parte que estamos hablando de los años 1960, 1970, ¿ya? Y luego va declinando el número de yacimientos grandes y la cantidad de petróleo proveniente de los yacimientos grandes. Y entonces hemos comenzado a buscar petróleo en todas las esquinas del planeta. Se amplía la frontera petrolera en la Amazonía, se amplía la frontera petrolera en los océanos, se amplía la frontera petrolera en los polos, y se está buscando cada vez más, como vimos, con prácticas propias de la megaminería, en los últimos resquicios dentro de la madre tierra. Ese es un tema que explica entonces también por qué subió el precio del petróleo. Y eso dio lugar a algunas cuestiones. Una es el fracking. Pero otra cuestión importante, la presencia masiva de las empresas transnacionales se refleja en la ampliación de las concesiones en nuestros países. Les voy a presentar el caso del Perú con unas gráficas que son realmente llamadoras. Y pueden ir viendo ustedes cómo ha ido aumentando los lotes de hidrocarburos entregados a las empresas transnacionales en el Perú, un país que sirve de ejemplo de cómo debe desarrollarse la actividad primaria exportadora. Yo no creo que sea un ejemplo, al contrario, el antiejemplo. Pero miren ustedes cómo va subiendo de año a año y va creciendo la cantidad de yacimientos que están siendo entregados de lotes para concesión petrolera. Y ahí tenemos que en la actualidad hay una cantidad enorme de yacimientos que cubren todo el territorio peruano. Si a esto le incorporáramos los yacimientos minerales, veríamos que prácticamente la totalidad del territorio del Perú está ya concesionado a los afanes de explotación de las empresas transnacionales que buscan recursos naturales. El caso de mi país, Ecuador, ese es un gobierno neoliberal. En el caso de Ecuador, la situación no es menos grave, es exactamente igual. Y entonces, por un lado, se amplían las fronteras extractivistas y por otro lado, se busca cada vez más petróleo. No quiero hablar este rato ya del fracking propiamente dicho. Vimos una presentación muy interesante y aquí Claudia va a profundizar sobre eso porque ella es una conocedora. Pero lo interesante adicionalmente es que en la medida que se siguen incorporando nuevas reservas, creemos que se está ampliando la vida de los recursos disponibles en el planeta. Eso es falso, porque cada vez que se incorporan nuevas reservas como las provenientes del fracking, se gasta una cantidad enorme de energía y el saldo neto de lo que se extrae es cada vez menor. Ni siquiera estoy pensando en los gravísimos impactos en términos del agua, de la salud, del aire, todo lo que provoca el fracking, simplemente en términos energéticos. Para obtener un barril en función de la tecnología propia del fracking se requiere cada vez más energía y el saldo neto va reduciéndose. Tenemos entonces que ir entrando ya en una fase en la cual hay que ir asumiendo algunos puntos fundamentales.
¿Va a seguir creciendo la demanda de energía? Sí, sin lugar a dudas. Tenemos también que va a haber un cambio en la mezcla energética, nadie lo discute. Los hidrocarburos, los combustibles fósiles, recursos naturales no renovables van siendo cada vez menos y vamos teniendo cada vez menos disponibilidades. Y también vamos viendo que hay presiones ambientales que imponen unas reducciones a las emisiones de carbono y por supuesto sabemos que los días del petróleo y del fracking están contados. Frente a esta realidad, me parece a mí que es fundamental tener en consideración que el carbón no es una alternativa. El carbón tiene más limitaciones ambientales, hay más disponibilidades de reservas de carbón, pero ambientalmente no tiene futuro. La energía nuclear se perfila cada vez como muy peligrosa, hay mayor resistencia social, con sobrada razón, para impedir la creación de este tipo de energía. No es tan fácil desarrollar las energías alternativas y hay que ir pensando entonces cómo superamos esta civilización capitalista que depende de los combustibles fósiles. Desde esa perspectiva, y para concluir, planteo 3 reflexiones finales. La primera barrera es la física. No hay petróleo para todo el tiempo. Además, no se olviden que incluso la idea del crecimiento económico permanente es una verdadera barbaridad. Un economista inglés, Kenneth Boulding, decía con razón que es propio de locos y de economistas creer que puede haber un crecimiento económico permanente en un mundo con límites físicos concretos y conocidos. El asunto es más grave cuando esos economistas están locos y creen que se puede seguir creciendo de una manera permanente. Pero aquí el tema clave es que nosotros tenemos que asumir que hay un pico en las disponibilidades de petróleos, el pico petrolero, el peak oil, como se dice en inglés, que resulta de un estudio que realizó un geólogo norteamericano, King H. Hoover, en 1956, creo, 55, y que dijo que los Estados Unidos van a llegar al cenit de utilización de sus reservas en el año 69, y en realidad llegaron allá por el año 70 y luego comenzaron a declinar. El fracking en los Estados Unidos, es importante tener en cuenta, les ha dado la idea de que pueden autoabastecerse, y se habla mucho, con el fracking los Estados Unidos se van a abastecer. Falso. En la actualidad los Estados Unidos siguen importando petróleo, cerca del 40% del petróleo que necesitan. Pero claro, les ha dado un cierto margen adicional, pero como vamos a ver a continuación en alguna de las próximas presentaciones, el ritmo de declinación de los campos del fracking es mucho más acelerado que el de los campos de petróleo convencional. En términos gruesos, en promedio, los campos de petróleo convencional, luego de llegar a su pico, a su cúspide, comienzan a declinar más o menos a un 5% anual. En el caso del petróleo, la declinación ya en el primer año puede estar en el orden del 70% o más. Y eso implica entonces que hay que seguir perforando más y más para extraer las últimas gotitas, las últimas burbujas del hidrocarburo que está en el subsuelo, ocasionando gravísimos problemas, incluso afectaciones. Concluyo, compañero. Tomamos esto acá. Tenemos en cuenta entonces que la cantidad de petróleo disminuye y estas expectativas, ustedes pueden ver aquí claramente, estas son unas láminas presentadas por la British Petroleum, nos dicen que hay una tendencia en el futuro, hacia el año 2035, a una disminución de la utilización del petróleo como energía primaria. Inclusive el carbón viene cayendo de tiempo atrás, el gas se estabilizaría, habría que ver si el gas realmente es una fuente alternativa, creo que no, y tampoco es limpia, menos aún la del fracking. Y este mundo entonces, en primer lugar, la primera barrera que tenemos que asumir y hay que entender es la limitación física de los hidrocarburos convencionales, los hidrocarburos, los combustibles fósiles. La segunda barrera, muy importante, es la ambiental. La Agencia Internacional de la Energía, que de ecologista no tiene un pelo, una agencia que se constituyó en París en 1974, por parte de los países importadores de petróleo, las grandes potencias empeñadas en doblegar a la Organización de Países del Petróleo, conformada en septiembre del año de 1960, lo que nos ha dicho es que tenemos que dejar en el subsuelo cerca de las 2/3 partes de todas las reservas de combustibles fósiles conocidas en la actualidad. No podemos quemar ese combustible que esté en la actualidad si no queremos que la atmósfera se caliente en 2 grados más. Y aún haciendo eso, hay apenas un 50% de posibilidad de que eso acontezca. En ese sentido, la Agencia Internacional de la Energía
que es del mundo de los petroleros, es del mundo del poder, ya nos está diciendo, cuidado, hay temas ambientales sumamente graves que tenemos que asumir. Y hay estudios que nos indican, por ejemplo, que se pueden emitir todavía 1.4 gigatoneladas de CO2 con las reservas disponibles. Pero si quemamos todas las reservas, que sería algo así como 2.8 gigatoneladas de CO2, tendríamos un incremento de la temperatura que puede llevar a situaciones catastróficas. 2 grados de incremento de la temperatura ya es sumamente complicado. Más de eso ya es un suicidio colectivo. Frente a esto tenemos que actuar. Miren ustedes lo que ha sucedido en el planeta en los últimos años. Un incremento de las emisiones de CO2, un aumento de la temperatura.